El pasado 17 de febrero, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en La Habana informaron por primera vez al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la sede diplomática de Cuba en Washington la ocurrencia de presuntos ataques acústicos entre noviembre de 2016 y febrero de 2017. Según han trasladado las autoridades estadounidenses, estos incidentes se produjeron con el empleo de dispositivos sónicos de largo alcance y ocasionaron afectaciones a la salud de funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares. Se define como ataque acústico la emisión de altos decibeles de sonido para generar diferentes reacciones físicas y cognitivas con fines de neutralización a través del empleo de armas no letales o equipos disponibles en el mercado. En Cuba no existe este tipo de tecnología y está prohibida la importación comercial de cualquier equipamiento con estas funciones. Su introducción al país solo podría realizarse de manera ilegal. Desde la primera notificación de los alegados eventos acústicos, las autoridades cubanas asumieron con suma seriedad las informaciones trasladadas por los estadounidenses. Se desarrolló una exhaustiva investigación indicada por la máxima dirección del gobierno cubano, en la que se desplegaron múltiples acciones de instrucción, periciales, técnicas y operativas en función de esclarecer los presuntos hechos en un área novedosa, pues no existen precedentes de este tipo de agresiones en Cuba ni en otras partes del mundo. Cumpliendo lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba, se radicó el expediente investigativo número 1017 en función de aclarar un posible delito de acto contra los jefes y representantes diplomáticos de estados extranjeros. Se han desarrollado un grupo de acciones de intrusión, entre ellas la toma de declaraciones de testigos de residentes en las zonas colindantes con los lugares de ocurrencia de los hechos, la emisión de despachos a diferentes instituciones para que nos certificaran asuntos de interés de la investigación, las mediciones del espectro radioelectrónico y sonoro en las zonas de ocurrencia, así como la toma de muestras específicamente sonoras en esos mismos ambientes. De igual manera, se realizaron, una vez que las autoridades de los Estados Unidos entregaron muestras de las que habían sido recogidas por ellos en la ocurrencia de los hechos, se le aplicaron dictámenes periciales a dichas muestras. Se conformó un grupo de trabajo permanente responsabilizado con el proceso investigativo, integrado por diferentes especialidades del Ministerio del Interior. También se constituyó un comité de expertos en temas acústicos pertenecientes a los Ministerios de Salud Pública y de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. De manera inmediata y ante la situación planteada por la parte estadounidense, el gobierno de Cuba, en el cumplimiento de sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incrementó todas las medidas necesarias para impedir cualquier acción contra los diplomáticos de Estados Unidos. Sobre este particular, en los intercambios con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, han reconocido que aprecian el incremento de las medidas de seguridad y protección. Solicitaron que se mantuvieran en función de garantizar la tranquilidad de sus funcionarios diplomáticos en nuestro país. Uno de los elementos trasladados por el Departamento de Estado a través de una nota diplomática consistía en que los supuestos ataques sónicos se realizaban desde equipos acústicos de largo alcance y no aportó más información al respecto. Sin embargo, en la investigación desplegada por las autoridades cubanas, no se obtuvieron informaciones o elementos que indicaran la existencia de algún equipamiento emisor de sonido como el descrito por la parte estadounidense. Tampoco se detectaron intenciones, planes o la introducción de estos dispositivos por las fronteras aéreas o marítimas, en las cuales se reforzó la vigilancia en coordinación con la Aduana General de la República. El gobierno de Estados Unidos ha manejado públicamente que sus diplomáticos habían presentado una variedad de síntomas como náuseas, mareos, dolor facial, dolor abdominal, afectación auditiva, problemas cognitivos e incluso daños cerebrales, experimentados en circunstancias y contextos muy diversos, lo que hace suponer el empleo de múltiples dispositivos. Reconocidos científicos del mundo, autores de numerosas investigaciones en diferentes campos del conocimiento como la medicina y la física asociados a los fenómenos sónicos, han sostenido diversas hipótesis que ponen en duda la ocurrencia de los presuntos ataques acústicos.
Estos especialistas, vinculados a prestigiosas instituciones y centros de investigación, consideran improbable que la gran variedad de síntomas hayan sido provocados por un equipamiento conocido y explican que no es posible causar daños cerebrales a partir de estos incidentes. Afirman que la pérdida de la audición solo puede provocarse por la exposición a fuentes audibles y que no constan precedentes médicos de este padecimiento a causa de sonidos inaudibles, como insisten en presentar autoridades y medios de prensa norteamericanos. Argumentan además que no existen armas infrasónicas capaces de provocar las afecciones descritas, lo que ha sido demostrado en experimentos con animales. Tales daños solo podrían producirse con el empleo de potentes equipos de grandes dimensiones que afectarían a varias personas en un radio de acción determinado y no de manera selectiva, como se alega. A pesar de los presuntos daños a la salud, ningún funcionario de la embajada acudió a instituciones hospitalarias donde habitualmente reciben atención médica. Y hasta ahora ninguna unidad nuestra, de nuestro sistema de salud, ningún paciente nos ha llegado con esa sintomatología asociado a que ha sido supuestamente agredido por un arma sonora. Como parte de las acciones de instrucción desarrolladas, se recibió respuesta de la Dirección Municipal de Salud del municipio Playa, donde certificaron que no habían sido atendidos pacientes por patologías que pudieran asociarse con ataques acústicos o con ruidos anómalos de altos decibeles. Además, se revisó si alguna de las personas residentes en los alrededores de las viviendas donde supuestamente estaban ocurriendo estos ataques hubieran sido afectados, atendidos en sus áreas de salud con resultados negativos. Como parte de la investigación, se entrevistaron más de 20 testigos, vecinos de las viviendas de los diplomáticos supuestamente agredidos, quienes manifestaron no haber escuchado ruidos extraños ni haber presentado problemas de salud o auditivos similares a los reportados por los estadounidenses. Yo no tengo conocimiento de que ninguna de las personas hayan dejado de dormir o que tengan tratamiento médico por problemas auditivos o por problemas que por tantos decibeles altos ocasionen daños a la salud. Todos los testigos que fueron atraídos a este proceso para la toma de declaración fueron sometidos igualmente a un examen médico minucioso, resultando que ninguno tuvo afecciones de salud auditivas que pudieran relacionarse con los hechos que estábamos investigando. Como parte del trabajo de nuestro equipo, se les realizaron pruebas audiométricas, o sea, audiometría tonal liminal, a las personas vecinas de los supuestamente implicados en la afección auditiva. Dichas pruebas auditivas, ninguna dio positivo de un trauma acústico, o sea, esa curva audiométrica fue negativa para trauma acústico. Ninguno de los pacientes estudiados o de las personas estudiadas tenía trauma acústico. Por otra parte, se realizó también reflejo estapedial y todos fueron también negativos. Para los especialistas, resulta llamativo que los vecinos del lugar no hayan sido afectados o al menos percibieran los alegados ruidos. Después de 90 decibeles, para que una persona en el interior de una vivienda o de un local llegue más de 90 decibeles, quiere decir que su entorno, su exterior, tiene que tener un número mayor en la frecuencia auditiva. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que quiere decir que no solamente sería afectada la persona que está en una vivienda o en un local o en otro sitio cualquiera donde fuera rodeado, por decirlo de alguna manera, de paredes, sino que todo el entorno, todas las personas que que están en el medio exterior, también sufrirían. De acuerdo con las normas internacionales, el grupo de expertos en temas acústicos realizó mediciones de ruido ambiental en diferentes horarios y áreas aledañas a las residencias de los diplomáticos estadounidenses. Sin embargo, no se detectó ninguna anomalía. Por su parte, el Laboratorio Central de Criminalística del Ministerio del Interior también efectuó comprobaciones prolongadas de vigilancia acústica y realizó grabaciones de ruido ambiente de manera aleatoria, las cuales ofrecieron resultados dentro de los parámetros normales. Entre las limitadas acciones de cooperación por la parte estadounidense estuvo la entrega tardía de algunas muestras sonoras supuestamente vinculadas a los hechos informados, de ahí que recibieran un exhaustivo dictamen técnico pericial. En el análisis que hicimos de las señales de las 3 grabaciones
que nos fueron entregadas de los supuestos ataques acústicos. No hay ninguna duda en eso de que las personas que realizaron esta grabación no estaban sometidas a ningún nivel de presión acústica elevado para el tema que estamos hablando de ataques acústicos, donde se presupone que para que pueda haber daño a las personas hay niveles, por supuesto, de más de 80 decibeles, 90 decibeles, 100 decibeles de señal. Los niveles que nosotros logramos medir están en el orden de los 74 decibeles aproximadamente. Y ese nivel no toman la zona de los daños auditivos traumáticos. Porque para que haya un daño traumático permanente hacen falta niveles sobre los 120, 130 decibeles. Pero a todas luces, por lo que está en la grabación, los niveles sonoros no se aproximan ni remotamente a los niveles que darían un daño de la audición. Los parámetros establecidos por la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en relación a los daños en humanos expuestos a armas acústicas se encuentran en intensidades superiores a los 90 decibeles. En ninguno de los casos, las muestras de audio entregadas rebasaron estos niveles, hecho demostrado técnica pericial y científicamente. Si bien no se comprobó el empleo de medios técnicos para realizar estas supuestas agresiones de manera intencional, durante el riguroso análisis las grabaciones mostraron coincidencias con los sonidos emitidos por algunas especies de insectos, especialmente grillos y cigarras. Hicimos una prueba, tomamos una grabación en un parque de nuestra capital y caracterizamos, aplicamos las mismas técnicas de procesamiento digital que aplicamos con las muestras de audio que nos entregaron al sonido que grabamos de la cigarra. Y coincidentemente pudimos comprobar que también es un sonido que está sobre los 7 kilociclos, que tiene un ancho de banda aproximadamente igual sobre los 3 kHz y que audiblemente es muy parecido. Hicimos también comparación de espectros, o sea, comparamos los espectros de todas las señales aportadas con el espectro que grabamos y evidentemente este ruido común es muy parecido al ruido de una cigarra. Estos insectos habitan en zonas costeras, rurales y urbanas a lo largo de todo el archipiélago cubano y fueron identificados en la prueba de campo realizada en áreas aledañas a las residencias de los diplomáticos estadounidenses. Investigadores norteamericanos reconocen que los ruidos causados por un grupo de cigarras pueden alcanzar los 90 decibeles, mientras los producidos por los grillos pueden registrar una intensidad de 95 decibeles. La exposición por tiempos prolongados a sonidos de ambas especies de insectos pueden producir pérdida auditiva, irritación e hipertensión. Los investigadores cubanos demostraron a través de un profundo estudio la similitud entre las muestras entregadas y el sonido de esos insectos. Este resultado fue presentado a la contraparte estadounidense como la causa plausible de algunos incidentes reportados. Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido sobre la información entregada. Sin embargo, autoridades de ese país, citadas por medios de prensa internacionales bajo condición de anonimato, han señalado que los presuntos ruidos se asemejan a los sonidos de estos insectos. Dos presumibles ataques acústicos fueron reportados el 25 de abril. Esta vez, los funcionarios estadounidenses informaron a la Cancillería cubana sobre agresiones sónicas en habitaciones del Hotel Capri, lugar donde se hospedaba un diplomático de la embajada y uno de los médicos que arribó a la isla para examinar a las hipotéticas víctimas de los presuntos incidentes. Independientemente de que transcurrieron varios días entre los supuestos hechos y la denuncia, las autoridades cubanas realizaron diligencias investigativas de rigor. Se inspeccionaron locales, áreas aledañas y otras zonas distantes y no se encontraron huellas físicas o evidencias materiales de interés para la investigación. El personal de administración y servicios, así como varios huéspedes, declararon no haber escuchado sonidos extraños o presentar alguna sintomatología por exposición a ruidos. Como parte del análisis, se tomaron muestras de sonido que registraron un ambiente predominantemente silencioso y se comprobó la hermeticidad de los ventanales de las habitaciones. Además, se desarrolló un experimento mediante el cual se emitieron sonidos de mayor frecuencia y potencia que los registrados en las muestras de audio estadounidenses y se corroboró que no podrían ser audibles en el interior de ninguno de los dos locales.
en el radio de las zonas exteriores a la instalación de hasta 150 metros no existe ninguna edificación al nivel de las habitaciones que permita colocar una fuente sonora, incluso a potencias de 120 decibel, que ya son potencias consideradas dañinas, nocivas para el oído humano, que pueda llegar a registrarse con la ventana cerrada en estas habitaciones y provocar contaminación acústica dañina para los huéspedes. Ante un panorama presuntamente incierto de agresiones contra diplomáticos estadounidenses, se debieron adoptar medidas de seguridad y protección del personal, así como la restricción de los movimientos en territorio cubano y la limitación de viajes para funcionarios y familiares a la mayor de las Antillas. Sin embargo, el comportamiento resultó ser totalmente diferente. Una muestra de ello fue que luego del 17 de febrero, fecha en que reportaron por primera vez los ataques, y hasta el 26 del propio mes, los diplomáticos estadounidenses notificaron a la Cancillería cubana 15 viajes fuera de la capital con fines recreativos. Por otro lado, entre febrero y junio, la Embajada de Estados Unidos solicitó un total de 293 visas, de ellas 158 para familiares y amigos de los funcionarios acreditados en la isla, quienes también se movieron libremente por el país en viajes de esparcimiento. Una de las circunstancias que nos llamó la atención desde el inicio fue que al momento de denunciarse estos hechos por la Embajada de los Estados Unidos, el jefe del Departamento de Seguridad Diplomática llamó a una entrevista al jefe del área de seguridad de esa sede. Y al indagar con él sobre la ocurrencia de los hechos en función de precisar datos para poder desarrollar nuestra investigación, resultó que este funcionario desconocía la ocurrencia de esos hechos. Es muy significativo por dos razones fundamentales. Una, resultó posteriormente que ese funcionario, jefe del área de seguridad, que desconocía la ocurrencia de los hechos, fue reportado como uno de los atacados. Y la segunda, de tanta importancia como la primera, es que desconocía la ocurrencia de los ataques contra sus funcionarios y familiares, cuando su función en Cuba es precisamente preservar a estos funcionarios y familiares. Durante este periodo de investigación, se evidenció la falta de voluntad de las autoridades estadounidenses para cooperar en el esclarecimiento de los hechos, pues no facilitaron la entrega de la información necesaria ni colaboraron con las diligencias investigativas del Ministerio del Interior. En la práctica, los investigadores cubanos solo han tenido acceso extemporáneo a los inmuebles presuntamente afectados y a nuevas muestras de supuestas agresiones sonoras. Las autoridades de los Estados Unidos responsabilizaron a Cuba con la investigación, determinación y eliminación de estos hechos, sin asumir la responsabilidad plena que le corresponde como país afectado en participar en la investigación. No han dado acceso ni a los investigadores ni a los hechos porque lo informaron meses, días y horas después de ocurrido, ni a las víctimas ni a los testigos. No hay cómo conocer lo que pueda aportar una víctima de cómo ocurrieron los hechos sin entrevistarlo. No obstante a ello, las autoridades de los Estados Unidos no han accedido ni a que entrevistemos a las víctimas y tampoco siquiera a aportarnos las declaraciones que se le pidieron que le tomaran ellos, no solo para su utilización en el sentido estricto de la investigación policíaca, sino también para aportarlas a los expertos, a los científicos, a los especialistas que pudieran analizar lo que estas víctimas referían sobre la ocurrencia de los hechos denunciados. Los diplomáticos estadounidenses afectados por supuestos ataques acústicos constituían una evidencia principal a ser evaluada por los expertos cubanos para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos negó el acceso a estas personas y los trasladó hacia su territorio, impidiendo que se les realizara un dictamen pericial. Estados Unidos tampoco facilitó el intercambio entre científicos e investigadores cubanos y el equipo médico del Departamento de Estado que visitó la isla para evaluar los presuntos daños ocasionados a los diplomáticos. Nosotros estuvimos todo el tiempo dispuestos a atender a esos pacientes, a encontrar, a investigar qué era lo que había pasado. Tenemos los recursos para hacerlo. El sistema de salud cubano cuenta con todos los recursos
pero realmente la cooperación fue nula y solamente hemos tenido comunicaciones que en nuestro criterio no son expertas sobre lo que había sucedido. Por su parte, el dictamen médico entregado por las autoridades norteamericanas con la valoración de las 20 personas presuntamente afectadas por la exposición a ruidos intensos tiene una sola cuartilla, es muy general y carece de los elementos técnicos requeridos en este tipo de informes. Toda la investigación que hemos tenido que realizar ha sido a partir de datos incompletos. No hemos tenido realmente una información que sea científica y fidedigna para nosotros poder llegar a una conclusión en cualquier sentido. Lo único que hemos recibido de la contraparte han sido dictámenes nada específicos. Se realizaron estudios vestibulares, estudios audiométricos, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los resultados de esos estudios? Si nosotros no vemos los estudios, no vemos el resultado de los estudios, ¿cómo podemos hablar que existió tal daño o que no existió? No tenemos una base científica ni una base sólida para poder dar un diagnóstico. Tampoco hemos tenido la posibilidad de hacerle un examen físico, otorrinolaringológico y además de manera general, y no conocemos todo el entorno sanitario que rodea a estas personas. Por parte de las autoridades estadounidenses fue recurrente la falta de oportunidad para reportar los presuntos hechos. Todos fueron informados de manera tardía, a pesar de que el Departamento de Seguridad Diplomática del Ministerio del Interior habilitó 5 números telefónicos exclusivos para que la Embajada de Estados Unidos en La Habana notificara directamente cualquier incidencia. Las autoridades de los Estados Unidos han informado todos los hechos de manera tardía y parcial. El 25 de abril informaron de un hecho ocurrido supuestamente 30 días antes, el 30 de marzo. El 6 de abril a las 14 horas, la embajada informó de un hecho ocurrido supuestamente en horas de la noche del día antes. Cuando nuestras fuerzas se personaron en el lugar para realizar la investigación, no les permitieron acceder ni a las víctimas ni al interior del lugar del hecho. Con ello obstaculizaron el desarrollo de las acciones policíacas que corresponden para un esclarecimiento a pesar de lo tardía de la información. Los supuestos ataques acústicos se relacionan a un área y tecnologías poco conocidas para Cuba. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han accedido a la propuesta cubana de realizar un intercambio técnico a nivel de expertos ni han facilitado el empleo de sus tecnologías en el campo de los registros sónicos e infrasónicos. Resulta contradictorio que Estados Unidos no haya querido cooperar plenamente a este nivel cuando se conocen experiencias positivas en áreas de seguridad como narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, la mayoría en un escenario donde no existían relaciones diplomáticas, lo que evidencia resultados cuando existe voluntad política real. Ejemplo de ello fue la colaboración bilateral en el año 2013 en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando se registraron acciones de ciberataques contra instalaciones tecnológicas y militares estadounidenses. En este incidente, máquinas cubanas fueron previamente controladas desde el exterior en función de utilizar las infraestructuras nacionales como puentes y presentar a la isla como presunta atacante. En aquella ocasión, se realizaron intercambios bilaterales a nivel técnico, operacional y político que permitieron un rápido esclarecimiento de los hechos e incluso la realización de diligencias investigativas por parte de las autoridades estadounidenses. Como se le ha reiterado a los funcionarios de Estados Unidos, esta es una investigación en pleno desarrollo, pero que para que pueda llegarse a éxito en la misma es imprescindible la participación plena y responsable de las autoridades de ese país, que permitan el acceso a sus expertos, a que han estado participando, según han dicho, en la investigación por su parte, que permitan acceder a la declaración de los testigos, que permitan acceder al dicho real de las víctimas sobre qué ocurrió y cuáles fueron los síntomas y demás detalles que son imprescindibles para las acciones policíacas que debe desarrollarse, además de las acciones a ejecutar por el grupo multifactorial de expertos que está participando en esta investigación.
En la actualidad, tras reiteradas solicitudes de la parte cubana, solamente se ha podido concretar la cooperación con las agencias especializadas estadounidenses para la investigación de los alegados hechos. Hasta el momento, no ha sido posible el intercambio con el equipo médico que examinó a las supuestas víctimas, ni con expertos en temas tecnológicos y acústicos. En tal sentido, durante los meses de junio, agosto y septiembre de 2017, se produjeron en la isla 3 encuentros entre especialistas de Estados Unidos y sus contrapartes cubanas. Los intercambios se desarrollaron en un clima constructivo y profesional, en el que la parte estadounidense expresó su intención de cooperar de forma más sustantiva en la investigación de los supuestos incidentes. Los integrantes de la delegación de Estados Unidos expresaron que no disponen de evidencias que permitan confirmar la ocurrencia de los citados ataques y plantearon la inexistencia de hipótesis sobre el origen de las afectaciones de salud referidas por sus diplomáticos. La propia portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, reconoció públicamente que su gobierno no ha podido determinar la causa o un culpable de los supuestos eventos sonoros. Los investigadores estadounidenses señalaron que no descartan la posibilidad de que los síntomas experimentados por los diplomáticos fueran provocados por otras causas ajenas a los llamados ataques acústicos, de ahí que continúen las investigaciones. Reconocieron además el papel desplegado por Cuba en el proceso investigativo. En los intercambios con los funcionarios de los Estados Unidos han reconocido que Cuba no tiene responsabilidad alguna en la ejecución de los ataques que ellos están denunciando. Han reconocido además que Cuba es un lugar donde históricamente han desarrollado su actividad diplomática de manera tranquila y protegida y que nuestro país siempre ha garantizado las medidas necesarias para el desarrollo de este trabajo por los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Las autoridades cubanas desplegaron todas las posibilidades investigativas en base a la información aportada por la parte estadounidense y se demostró la inexistencia de evidencias que indiquen la ocurrencia de los alegados ataques acústicos. No ha sido posible establecer hipótesis investigativas sobre el origen de estos hechos que por su naturaleza son eminentemente sensoriales y no dejan huellas ni rastros, aspecto respaldado por los representantes de las agencias especializadas de Estados Unidos que viajaron a Cuba. Tampoco se han identificado posibles autores ni personas con motivación, intención o medios para ejecutar este tipo de acciones. En la labor realizada por el equipo de investigadores cubanos y en la información aportada por los funcionarios estadounidenses, no se han establecido la evidencia de personas o medios sospechosos en los lugares de ocurrencia ni en sus alrededores. El análisis técnico-pericial de las muestras sonoras entregadas por Estados Unidos demostró la imposibilidad de que éstas causaran las afectaciones a la salud descritas por los diplomáticos, certificado por el equipo de médicos y científicos cubanos altamente especializado. Desde el primer instante y durante todo el proceso investigativo, las autoridades cubanas han mantenido actualizadas a sus contrapartes estadounidenses mediante notas verbales entregadas a la Embajada de Estados Unidos y encuentros diplomáticos y de seguridad. La politización de este tema, evidenciada en las recientes decisiones del gobierno estadounidense de reducir al mínimo su personal diplomático en Cuba y solicitar la salida de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington sin que esté sustentado en evidencias ni en resultados concluyentes de la investigación en curso, solo beneficia a un reducido grupo de la extrema derecha anticubana, encabezada por el senador Marco Rubio, que persiste en mantener la política hostil contra la isla, en detrimento de los genuinos intereses nacionales de Estados Unidos y de su pueblo, que han dado muestras de apoyo a la normalización de las relaciones entre ambos países. Rubio, opositor a cualquier acercamiento con La Habana, envió recientemente junto a otros 4 senadores una carta al secretario de Estado Rex Tillerson en la que pide la expulsión de todos los diplomáticos cubanos en Washington y el eventual cierre de la embajada de ese país en Cuba como represalia a los supuestos ataques acústicos. La decisión de reducir el personal diplomático estadounidense en Cuba generó el rechazo de Barbara Stephenson, presidenta de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior, sindicato que representa a los diplomáticos norteamericanos y agrupa a 16,000 afiliados.
La funcionaria manifestó que los problemas de salud alegados no justifican una retirada a gran escala. Esta posición ha sido respaldada por importantes personalidades y políticos estadounidenses que catalogaron como excesiva y errónea la reacción de la Casa Blanca. Consideraron que ello significaba un retorno a las fallidas políticas de Guerra Fría y que respondía a intereses de algunos individuos por interrumpir el proceso de normalización. La implementación de las citadas medidas, junto a otras como la suspensión por tiempo indefinido de las reuniones bilaterales en la isla, la visita a Cuba de delegaciones oficiales, las restricciones en la emisión de visas del Consulado de Estados Unidos en La Habana y la alerta a los viajeros estadounidenses para que no visiten Cuba, constituyen un retroceso en las relaciones bilaterales, pues perjudican los intercambios y la cooperación en diversas áreas de interés común, con impacto directo en los limitados vínculos económicos y en el área migratoria. Esta situación, originada por intereses políticos, pone en riesgo la preservación de la seguridad nacional de ambos países, pues afectarían los acuerdos en materia migratoria y de aplicación y cumplimiento de la ley, con impacto directo en el enfrentamiento a delitos transnacionales como terrorismo, narcotráfico, ciberataques, tráfico de personas, entre otros. A lo largo de la historia revolucionaria, ha quedado demostrado que Cuba cumple con rigor y seriedad sus obligaciones internacionales, incluida la protección de todos los diplomáticos sin excepción. Además, universalmente es reconocida como un destino seguro. Un análisis de la empresa DataWorld, publicado a inicios de abril de 2017 y basado en las advertencias de viajes emitidas por el Departamento de Estado durante los últimos 7 años, reveló a Cuba como uno de los países de mayor seguridad para el turismo estadounidense. En este periodo, el Departamento de Estado no dirigió ninguna de sus advertencias de seguridad para nuestro país, ni contempló a la isla en la lista de las 25 naciones más peligrosas para la integridad física de sus ciudadanos. En los últimos 2 años, a partir del inicio del proceso de normalización de relaciones, se ha incrementado el número de visitantes norteamericanos a Cuba, y solo en este año se registran más de 500,000, sin contar los viajes de los cubanos residentes en ese país, que ascienden a más de 320,000. La isla nunca agrediría o permitiría el uso de su territorio para afectar a diplomáticos o ciudadanos estadounidenses ni de ningún país del mundo. Sin embargo, contra misiones diplomáticas y entidades cubanas en cerca de 20 países se han perpetrado más de 150 atentados, entre los que se incluyen la Embajada cubana ante las Naciones Unidas y la entonces Sección de Intereses de Cuba en Washington. Estos actos terroristas, ejecutados por grupos asentados en territorio norteamericano, han dejado un saldo considerable de funcionarios diplomáticos muertos o heridos, entre los que sobresale el caso de Félix García Rodríguez, asesinado el 11 de septiembre de 1981 en la ciudad de Nueva York. Desde el triunfo de la Revolución cubana, la isla ha sido blanco directo de constantes agresiones de todo tipo, auspiciadas por diferentes administraciones estadounidenses que practicaron el terrorismo de Estado. Los sabotajes al vapor La Cubre y la tienda El Encanto, el ataque mercenario por Playa Girón, la detonación de una aeronave civil cubana en pleno vuelo y las bombas en diferentes hoteles y centros turísticos del país, entre muchas otras agresiones, marcaron el sufrimiento de todo un pueblo, con un saldo de 3.478 víctimas fatales y 2.099 incapacitados físicamente de por vida. A pesar de estas agresiones permanentes contra el pueblo cubano, la revolución ha mantenido como principio el respeto a la integridad física y moral de todos los seres humanos. Como se ha reiterado en disímiles ocasiones, Cuba tiene la voluntad de continuar las negociaciones de los asuntos bilaterales con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra soberanía e independencia. Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir de manera civilizada a pesar de las profundas diferencias y promover el beneficio para ambos pueblos.